Damos la bienvenida a todos nuestros amados oyentes de todo el Callejón de Conchucos y el mundo entero que nos escucha a través de estos medios. En esta hermosa mañana vamos a presentar la palabra de nuestro Dios a todos nuestros amigos que nos escuchan cada día. Vamos a compartir un tema muy maravilloso en esta hermosa mañana. De aquí, desde el Perú profundo, de la provincia de Poamba, su radio misionera 105.1, a través de este medio, a través de todas las redes que nos escuchan alrededor del mundo. Quiero decir a todos nuestros amados oyentes que nos siguen cada día para escuchar la palabra de Dios, pues vamos a considerar esta hermosa mañana la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 1. Dice así, de esta manera, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo ya desechado, para que ya no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Nuestro tema de esta hermosa mañana es aferrándonos a un imposible. Vemos en el texto al profeta Daniel, al profeta Samuel, llorando, pero sus lágrimas eran en vano. Él estaba llorando por un imposible, porque él lloraba por el rey Saúl, a quien Dios ya lo había desechado. Por más que Samuel llorara, por más lágrimas que derramara, era imposible que el Señor cambiara su voluntad, pues el Señor ya había elegido a David para que fuese rey sobre Israel. Hace varios años había una canción romántica que decía: no te aferres a un imposible, no me hagas ni te hagas más daño. Lamentosamente esa es la realidad de muchas personas, incluyendo a muchos cristianos que están aferrados a algo que es imposible, porque no es la voluntad de Dios, porque no agrada a Dios, porque va en contra de su palabra. Reflexionemos en algunas áreas de nuestra vida que estamos aferrados a un imposible, que no nos cause más dolor, que no nos llene el corazón de amargura y de tristeza y de calamidad. En primer lugar, muchas personas viven aferrados a una relación imposible. Nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, versos 14 al 15, dice de esta manera: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y qué concuerda Cristo con Baal o con Satanás, o qué parte el cristiano con un incrédulo. Número 1, muchos cristianos no pueden experimentar el gozo del Señor en sus vidas porque están aferrados, están enredados o aferrados a una relación sentimental imposible, que lo único que trae a su vida dolor, tristeza, angustia y desesperación. 2, aferrados a un imposible es insistir
en tener una relación de noviazgo con una persona que no tiene que ver nada con Dios. Pues nuestro Dios nos ha dicho que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y no lo hace por molestarnos, sino que lo hace por amor, para protegernos. Pero muchos jóvenes y señoritas alrededor del mundo no quieren entender este principio de la palabra de Dios. Pues después están llorando, lamentándose, diciendo: Dios me castigó, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que aguantar tanto? Porque te metiste y te aferraste en lo imposible, que la palabra de Dios y Dios mismo no lo aprueba esto. Ese es el problema, que hoy en día estás pasando las calamidades más terribles. 3. Aferrarse a un imposible es insistir en tener una relación con una mujer o con un hombre ajeno a los principios de la palabra de Dios, con una persona o con una persona que está casado, con una persona con otros sentidos de pensamientos. Pues la palabra de Dios dice aquí en Proverbios capítulo 5 verso 20: ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, abrazando el seno de la extraña? Dios ha puesto pautas, ha puesto principios, ha puesto los límites para un cristiano, para un hijo de Dios. Si quiere vivir una vida conforme a su voluntad, entonces tiene que aferrarse y tiene que rendirse y cumplir los principios y los mandamientos y los preceptos de Dios. Los principios y las ordenanzas de Dios no son sugerencias. Una sugerencia, si quieres lo haces, si quieres no lo haces. Pero un mandamiento son ordenanzas que se cumplen si uno quiere vivir bien. Tenemos que reconocer que la única relación sentimental, sexual, aprobada y agradable a Dios es en el matrimonio con un mismo cristiano o hijo de Dios. Porque aquí dice la palabra de Dios en Hebreos 13, verso 14: honroso es el matrimonio, el hecho sin mancilla, pues a los fornicarios y incrédulos juzgará Dios. Pues Dios ha puesto un principio en la palabra de Dios, y cuando se quebranta ese principio, entonces las calamidades vienen sobre aquella persona, sobre aquel joven, sobre aquella mujer que, pensando que en sus propias fuerzas todo va a salir bien, nada sale bien, nada camina bien, nada va bien si uno no lo pone en primer lugar a Dios. Dios es el dueño de la vida. Dios formó el matrimonio, el hogar, la familia, conforme a su plan. El hombre no lo puede desordenar. Y cuando el hombre lo desorna y pone sus propios principios, entonces le va mal. ¿Por qué? Porque se ha aferrado a un imposible. ¿Por qué lo imposible? Porque Dios, solo Dios tiene lo posible. Solo Dios tiene la bendición, la paz, la felicidad para cada ser humano, si cumple los principios y los mandamientos de Dios, si obedece su voluntad. 4. No debemos dejar engañarnos con la astucia de Satanás, que nos hace creer que no pasará nada, que todo va a ir bien, que todo lo vas a cambiar. Un cristiano o una cristiana dice: yo lo voy a cambiar, yo lo voy a traer a Cristo.
eres tú para que puedas cambiar a un ser humano? Solo Dios tiene la capacidad de cambiar a un hombre y a una mujer. Solo Dios tiene la capacidad de cambiar un pueblo, una ciudad, un país, un continente. Solo Dios puede hacer un milagro sobrenatural. El ser humano no es nada. Que es normal tener aventuras fuera del matrimonio. El diablo hace engañar que se te puede ir bien si te casas con un hombre, sea cristiano, total que sea guapo, tenga dinero. El dinero no vale nada. O hacerte creer que con un hombre casado o con una mujer casada todo va a salir bien, donde las cosas no es así. Muchas veces personas están sufriendo, triste, lamentándose, tomando veneno, suicidándose por las consecuencias, por las causas que tomó una pareja que no fue el yugo igual, o con una persona que estaba casado, causó adulterio y trae calamidades y maldición a su casa, a su hogar, a su descendencia. Pues dice aquí Proverbios capítulo 6, verso 28 y verso 29. ¿Por qué andarás, hombre, sobre brasas, sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No queda impona ninguna al que le tocare. 5. Ya no nos aferremos a una relación que nunca será aprobada por Dios, que nunca funcionará, ya que no perdamos nuestra vida, nuestros principios, nuestra felicidad, aferrándonos a lo imposible. Aferrémonos a lo que Dios ha dicho y a lo que Dios ha ordenado en su palabra. Pero si el caso lo hiciste sin tener un conocimiento de la palabra de Dios, quizás por la ignorancia, la solución es ahora rendirte a los pies de Cristo y humillarte ante la presencia de Dios y reconocer tus errores. Entonces podrá intervenir Dios y cambiar el destino de tu hogar, de tu matrimonio, de tu futuro, y puedas tener la felicidad solamente con Cristo Jesús. Punto número 2. Muchas personas viven aferradas a proyectos y a metas imposibles. Dice aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 35 al 36. ¿Qué es lo que pasó? Estos dos reyes. Dice, pasado estas cosas, Josafat, rey de Judá, tramó amistad con Ocosías, rey de Israel. Aquí dos personas indiferentes. Josafat era el rey de Judá, un hombre consagrado a Dios. Y aquí el rey Ocosías era el rey de Israel, un hombre corrompido completamente, un impío. Aquí un hijo de Dios con un impío, el cual era dado, dice, a la impiedad. Hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Construir las naves en Gión de Heber. Entonces Eleazar, hijo de Doban, Marisera, profeta, profetizó contra Josafat, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tu obra, y las naves se romperán y no podrán ir a Tarsis. En primer lugar, o punto 1, Tarsis representa entonces para nuestra vida tomar nuestros propios caprichos, lo que yo quiero hacer, pero que no es la voluntad de Dios. Es ir contra la voluntad de Dios, es ir contra la marea, es ir contra una tempestad, contra un huracán. 2, tenemos que saber que el nombre de Tarsis significa, pues es muy importante
para la enseñanza de nuestra vida, Tarsis significa hundir, quebrar en pedazos. 3. Podemos decir entonces que Tarsis es insistir en ir a Tarsis, es insistir en hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios caprichos, es insistir en ir contra la voz de Dios, es insistir en salir con nuestra voluntad, hacer nuestros caprichos. Al final trae a nuestra vida quebrantamiento, sueños hundidos, consumados, metas quebradas, sueños rotos, futuro destrozado. 4. Josafat había hecho un buen plan de negocios. Era un buen plan porque era un hombre, un hijo de Dios, pero se asoció con el rey Acán, rey Ocosías, un rey impío. Josafat tenía un buen plan, tenía un buen proyecto, pero no obedeció a la voluntad de Dios. Las naves se quebraron y no pudieron ir nunca a Tarsis. Esas naves nunca entraron a Tarsis. El negocio naufragó porque Josafat no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino sus propios caprichos personales. Entonces todos sus sueños, sus naves se quebraron, se hundieron y destrozó su futuro Josafat. 5. Esto nos da una lección muy importante. Los buenos proyectos, los buenos planes no están por sobre la voluntad de nuestro Dios. Los buenos planes funcionan cuando se obedece a Dios. Los buenos planes se hunden cuando uno deja la voluntad de Dios. Siempre tenemos que traer nuestros planes para que sean aprobadas por Dios y ponerlo en las manos de Dios. Entonces todo irá bien. 6. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, seguimos aferrándonos en ir a Tarsis. Nuestro Dios no se encarga de cerrar todas las puertas hasta que nos demos cuenta que no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Aquí en Apocalipsis dice 3, verso 7: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra ninguno abre. La llave simboliza autoridad, significa que Él es el dueño. Nosotros no tenemos la llave de nuestro futuro, la tiene nuestro Dios. Tenemos que aprender a orar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Vemos aquí en Mateo 26, verso 39. Dijo nuestro Señor Jesucristo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor, que se haga la voluntad, no lo que yo quiera. El mismo Señor Jesucristo, pidiendo la voluntad de su Padre, siendo el Hijo de Dios. Y nosotros que somos seres humanos, no podemos hacer contra nuestra voluntad. Entonces todas las cosas irán bien cuando obedecemos a Dios. Amigo que me escuchas, hermano cristiano, pastor que me escuchas, en el callejón de Conchucos y todo el mundo entero que me escuchan, presta atención hoy lo que te quiero decir. Quizás como pastor, como siervo de Dios, quizás pensás que tus planes van a funcionar,
te metiste en la política, te metiste en un negocio sin tomar la voluntad de Dios, te metiste a hacer cosas sin consultar a Dios y has fracasado. Y ahora estás echando la culpa a Dios o estás echando culpa a una persona, porque los seres humanos somos muy buenos echando la culpa. Hermano, quizás te casaste con una mujer que no era cristiana, hoy echas la culpa a alguien. O mujer, echaste o te casaste con un hombre que no conoce a Dios y hoy echas la culpa a alguien. Mi padre tuvo la culpa, un amigo tuvo la culpa que me presentó. A veces echando la culpa de nada sirve en este momento. Echando la culpa porque tuve que aferrarme en un negocio, en las drogas o en alguna cosa imposible que no funciona hasta ahora. Es porque no miraste la voluntad de Dios. Ya fracasaste, ya tomaste tus propias decisiones y hoy ves que las cosas no funcionarán ni funciona hasta ahora. Quiero decirte que ahora solamente necesitas a Dios para que las cosas puedan funcionar. Con Dios puede suceder milagros sobrenaturales. Con Dios puede cambiar lo oscuro en la luz. Con Dios puede cambiar lo imposible a lo posible. Porque para Dios lo imposible no existe. Para Dios existe lo posible. Pero para el hombre lo imposible existe. Para el hombre el fracaso existe. Para Dios todo es posible. Si estás en un lugar de lo imposible y no puedes salir, te vas hundiendo cada día más. Tu hogar, tu familia, tu matrimonio, te vas hundiendo cada día más. En tu trabajo te vas hundiendo más. En tu negocio te vas hundiendo más. En la política te vas hundiendo cada día más y más. Y no puedes salir de eso. La única esperanza, la única salida, lo tiene Jesús. Así que si tú te vuelves a Jesús, o amigo, te acercas a Jesús, entonces esas cosas funcionarán. Porque para Dios todo es posible. Si tú te aferras a lo imposible y tomas tus propios caprichos, nunca funcionará. Si tú tomas a Dios, esas cosas que eran imposibles se harán posibles. Así que toma en cuenta esto y corre a Jesús. Humíllate a Dios y Él te indicará el camino, la senda, la dirección perfecta para que puedas salir de eso. Porque solamente Jesucristo tiene la dirección perfecta y no hay otro más. Solamente Él puede llevarnos a puerto seguro. Aunque la nave, aunque los huracanes, aunque las tormentas, aunque las olas quieran cubrir tu barca, pero cuando a Jesús lo ponemos como capitán, Él nos llevará a puerto seguro. Nunca fracasaremos. Pero si tú tomas tus propios caprichos, nunca llegarás a un puerto seguro. Nunca llegarás a un futuro feliz. Nunca llegarás a la meta que tú te has trazado. Te hundirás cada día más y más. Escúchame bien. Te hundirás cada día más y más. Y tendrás hundido completamente, destruido, destrozado tu vida, tu futuro, tu matrimonio, tu hogar. La única solución y la esperanza es Jesús. No hay otro más. Él dice en su palabra: yo soy Dios y no hay más. Así que por lo más fuerte o por lo más conocimiento que tengas, por la más capacidad o por lo más preparado que estés, o por más títulos que tengan, eso no vale en absolutamente si no tomamos a Cristo como la esperanza de nuestra vida y de nuestro futuro.